Hemos estado hablando en todas estas últimas intervenciones sobre la importancia del diseño de Dios para la familia. Hemos tenido enfoques puntuales en los cuales hemos estado afirmando, señalando los principios fundamentales para poder tener familias fuertes y sólidas en medio de un tiempo de crisis y adversidad. Como toda la batería de las ramificaciones de este sistema llamado mundo se han levantado contra todo lo que tiene que ver la imagen de Dios, el diseño de Dios, todo modelo de familia. Es como si una conspiración general se estuviera dando y la intención final no es solo destruir el núcleo del cual se nutre toda sociedad llamada familia, sino tratar de distorsionar la imagen de Dios a través del modelo de familia. Y es que precisamente ahí iniciamos, cuando hablábamos en anteriores ocasiones sobre la expresión de Génesis capítulo 1 en sus primeros versos, cuando declara que Dios nos dio su imagen y semejanza, la capacidad de la razón, de la imagen, de la representación, de la identidad y del pensamiento que caracteriza a un hijo de Dios en la tierra. Cómo este mundo anti Dios, anti valores, anti principio, anti moral se ha propuesto distorsionar todo lo que tiene que ver con el diseño de Dios. Y esta realidad está afectando fuera del evangelio y aún dentro del evangelio. ¿Qué pensar de todo lo que son las leyes legisladas en los tiempos actuales? Los sistemas de educación, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, la distorsión de lo que es el modelo divino, llevada a un nivel en su máxima potencia, apuesta a que el hombre pierda el enfoque en lo que tiene que ver con el diseño de la naturaleza divina. Creo firmemente que el hombre se ha ensañado de tal manera en borrar la imagen de Dios de la faz de la tierra, que esto ha provocado desde los cielos una especie de respuesta de parte de Dios. Mucho de lo que estamos viendo en nuestras naciones tiene que ver con parte de una inspección de parte de Dios, una inspección que no hace a unos mejores que otros. He expresado públicamente y he dicho algo que lo quiero reiterar en esta hora con un grado y un sentido de responsabilidad. Me preocupa la mentalidad que está gobernando la vida de muchos creyentes. Por ejemplo, nosotros vivimos en una nación donde geográficamente tenemos muchos beneficios desde el sol, la posición de clima, entre otros, pero también riesgos, en donde también efectos atmosféricos como huracanes, terremotos también nos amenazan. Cada vez que hay una amenaza de una tormenta o cada vez que hay una amenaza o un vaticinio de algún movimiento brusco, yo escucho palabras que aceptaría de alguien que no tiene conocimiento de Dios, pero me preocupa que esto que voy a decir gobierna la mentalidad de muchos creyentes. Hay personas que cuando ven algún tipo de amenaza de esta índole, lo primero que dicen es: nosotros no tenemos preocupación porque somos un país que Dios ama y somos bendecidos por Dios. A nosotros no nos pasa absolutamente nada. Y yo quiero decirle que en los lugares donde suceden las cosas, también hay gente que ama a Dios. Y no somos mejores que ellos. Por lo tanto, creo que hay un falso concepto de arrogancia en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ciertamente somos una nación bendecida en cuyo escudo se encuentra la declaración Dios, patria, libertad, poniendo a Dios en primer lugar, donde tenemos la palabra de Dios abierta en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero la palabra de Dios no es un amuleto para espantar lo malo, es una realidad para aplicarla a nuestra vida. Por lo tanto, no basta con decir yo tengo Biblia, sino vivir lo que ella dice. No basta con decir somos una nación bendecida por Dios, cuando la realidad es que cuando miramos la distorsión del diseño llamado familia, esto no tiene una frontera limítrofe donde no toque porque una Biblia está en el escudo. Todas las naciones de la tierra están expuestas a esta vulnerabilidad,
a esta intención de las tinieblas de distorsionar la imagen de Dios. Y eso involucra sus hijos y los míos. Tan solo el acceso a la tecnología es la puerta principal para toda la influencia, bombardeo de información distorsionada que hoy está tratando de afectar la mente de lo que el diseño de Dios representa. Juan sabía en otro tiempo, en una mentalidad profética, que algo no estaba bien. Juan estaba vaticinando algunas cosas, pero estaba afirmando algunas realidades. Primero empieza con una afirmación en este capítulo 5. Ya al final de todo lo dicho, dice, sabemos que somos de Dios, pero no ignoramos que el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Pero también nosotros sabemos que Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Esto es diferente a información. Cantidad de personas confunden información con entendimiento. Usted puede pasar el día conectado a las redes sociales y estar informado de todo lo que sucede en el mundo y no tener entendimiento práctico para aplicar a su vida ni siquiera una verdad básica y fundamental. Y si no, dígame cómo está su vida a la luz de la información que recibe. Si estoy viviendo diferente o si soy parte del mismo sistema que está produciendo esta realidad. Tenemos entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero y afirma y aclara para que no haya confusión. Y ese verdadero es estar en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. La vida eterna es aquella que contiene Él. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Jesús dio algunas palabras contundentes que deben de servir como aliento en medio del tiempo que hemos vivido y de tantas malas noticias. Una de ellas aparece en Mateo 16, 18, cuando dijo, sobre esta roca, hablando de el Cristo eterno, edificaré mi iglesia. La buena noticia, las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Otra buena noticia aparece en el Salmo 125, verso 3, la cual dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Dios está garantizando la preservación de aquellos que le aman, le temen y le honran en espíritu y en verdad. La sal preserva y Dios llamó a aquellos que honran su nombre la sal y la luz de este mundo. Pero qué interesante es que la importancia del diseño de Dios para la familia en un mundo influenciado por el maligno es parte de lo que es ser esa sal y esa luz de este mundo. Que haya un referente, un testigo sobre la faz de la tierra. Y digo un testigo en singular y no en plural, porque la iglesia es una, es un solo cuerpo y una sola cabeza compuesta por muchos miembros. Donde quiera que usted y yo estamos, está la iglesia. Por eso la iglesia es un testigo en un mundo en crisis que atestigua de un diseño de Dios que muchos hoy día se han negado a manifestar, reproducir y creer en él. Por eso la certeza de que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, se trata de Cristo. Y esa realidad es la que Juan aborda al inicio de esta interesante carta. Pero también Juan, cuando concluye en el capítulo 5 de esta declaración, vuelve al fundamento de lo que habló desde el principio. Allí habla del tema principal y el tema principal es la comunión con Cristo. Mi comunión con Cristo se traduce a una comunión con la verdad. Usted tiene comunión con Cristo, tiene comunión con la verdad. Usted no tiene comunión con Cristo, es vulnerable a la mentira. Cristo despeja de nuestra mentalidad, espíritu y entendimiento todo tipo de alianza con la mentira. Por eso la Escritura dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, algo que está en el escudo de nuestra nación, Juan capítulo 8, versículo 32. Esa comunión con Cristo es aquella que se encarga de vacunarnos contra la mentira en un contexto de aplicación. Y esta realidad implica la importancia no solamente de saber quién es Él, de haberle escuchado de Él, sino de conocerle,
de tener una experiencia personal con nuestro Salvador Jesucristo, con nuestro Señor. Y es que muchas personas tienen una experiencia coloquial con el Señor, tienen una experiencia interpersonal. Conocen de Dios lo que otro le dice y de la manera que se lo está explicando. Pero no es lo mismo haber escuchado que haberle conocido. Si yo le pregunto a cualquiera de los que estamos acá presentes, o me escuche, ya sea en este auditorio o luego lo diferido de esta grabación, en un momento determinado, ¿sabe usted quién es el presidente de la potencia o nación de Estados Unidos? Todos nosotros sabemos por lo regular quién es que gobierna esa nación, o por lo menos que se entiende que es la representación de esa nación. Pero la pregunta entonces segunda sería, ¿usted lo conoce en persona? Porque yo sé quién es, porque alguien me lo dijo, porque he sido informado, pero no he tenido una experiencia experimental de saber quién es, porque tengo un vínculo estrecho. Por lo tanto, yo puedo haber escuchado al Señor, pensar que conozco al Señor, pero no tener una comunión firme con el Señor. Y Juan afirma la importancia de conocerlo por medio de la comunión con Cristo, conocer a Dios como Padre. La palabra que Juan usa para aquí explicar lo que es conocer es una palabra griega que se llama ginosko, con K, y habla de conocimiento, no por información, sino por experiencia. Diga conmigo, el conocimiento no debe de quedarse solo en lo conceptual, sino que debe de trascender a lo experimental. Usted puede ser médico y haber estado toda la vida estudiando para sanar a un paciente y asistirlo en una emergencia. Y cuando alguien se atraganta al lado suyo, se está ahogando, dejarlo morir porque usted tiene mucho concepto, pero no tiene práctica y experiencia. Usted puede haber estudiado ingeniería para hacer un edificio maravilloso, pero nunca le ha puesto la mano a un poco de cemento ni se ha ensuciado los pies con un poco de tierra. Y llega un momento que no sepa edificar absolutamente nada. Podemos tener toda la vida recibiendo información, pero no llevándola a la praxis, y el concepto, lo conceptual, no garantiza lo experimental. Lo experimental lo evidencia. Así que entonces ahí es donde pasamos de una experiencia de vida de fe que trasciende de lo conceptual a lo experimental. ¿Por qué la importancia de recibir entendimiento? La obra del Espíritu en nosotros nos da no solamente entendimiento espiritual, sino la habilidad de conocer a Dios y de estar en Cristo, lo cual produce como resultado una vida de comunión. Significativamente, este entendimiento debe de ser dado. No podemos atribuirlo al esfuerzo, mérito humano, porque viene del Espíritu, no necesariamente de un sistema mecánico. Si Dios no hubiese revelado a su Hijo a nosotros, nunca lo hubiésemos conocido. Por lo tanto, le conocemos, y por conocerlo, Él se revela a nosotros y nos da la oportunidad y el privilegio de tener un vínculo de manera estrecha que se traduce a una comunión genuina con el Señor. De cualquier otro modo, Dios se revela a nosotros por medio de aquel que es verdadero, porque Dios es verdad y su Hijo le ha dado a conocer. Allí es entonces donde está la clave y el centro de todo. Cual sea mi comunión con Cristo, determinará mi vínculo en mi comunión con Dios. Si yo no estoy ligado a la verdad, no puedo argumentar que Cristo es una realidad en mi vida. La realidad de Cristo traduce verdad en mi existencia, en mi andar, y tiene que conjugar esta realidad de manera práctica, no solamente conceptual. La declaración de inicio de Juan es: le pertenecemos a Él, somos de Él. La segunda declaración de este texto, para cerrar la introducción y irme a la esencia del contenido, tiene que ver con la declaración: sabemos que somos de Él, número uno, pero número dos, este mundo está bajo la influencia del maligno y eso no lo ignoramos. Por lo tanto, cuando Juan afirma que este mundo está bajo la influencia del maligno, reconoce la realidad de un mundo influenciado
por fuerzas espirituales que operan detrás de todo este sistema llamado mundo. Lo segundo que hace Juan con esta segunda contundente declaración es que habla del impacto de esta influencia no solamente en la sociedad en general, sino en el epicentro de donde se constituye una sociedad que se llama familia. No existe una sociedad fuerte con familias débiles. No puede existir, porque la sociedad depende de ese núcleo pequeño llamado familia. Si usted dice que la sociedad está mal, está evidenciando que la familia está mal. Usted no puede decir nunca, o no debe de decir nunca, afirmo, que una sociedad está bien teniendo familia descompuesta. La violencia, la delincuencia, la corrupción, todo lo que usted mira es el resultado de lo que sucede en la gestión llamada familia. Hijos huérfanos con padres presentes, otros como si nunca lo hubieran tenido. Huérfanos cibernéticos, porque su papá y su mamá no disponen de 2 minutos para escucharlo, para darle afecto, como hoy se nos habló en la mañana, para practicar principios, porque están ocupados viendo las redes sociales, chateando o viendo series que no le edifican la cabeza. Una cantidad de personas que ha sacrificado lo más sagrado de su familia por producir 2 pesos más, para después perderlo cuando pierden lo más valioso, que es aquello que Dios le ha dado como tesoro. Porque pareciera que la educación la hemos delegado a los colegios, se la hemos soltado a las escuelas bíblicas los domingos. Usted pasa con un hijo la semana frente a un dispositivo, siendo instruido, enseñado, no por usted, sino por las redes sociales, por toda la mentira que le venden, y usted quiere que vengan con una vara mágica un domingo a darle un toque en la cabeza para que se porte bien en la semana. Esos son los mismos padres que se cambian de congregación en congregación, buscando dónde está la mejor escuela dominical. Hipocresía cargada de falsedad. Porque usted quiere que en 20 minutos o en 1 hora de la mañana le arreglen un problema que usted no lo quiere resolver y enfrentar en su casa por medio del modelo y la practicidad que debe de llevarse a cabo. No viviendo un evangelio solo conceptual, sino un evangelio práctico que se evidencia por medio del modelo y del ejemplo. Si mi hijo nunca me ve a mí leyendo una Biblia, ¿usted espera que lea alguna? Si mi hijo nunca me ha visto orando, ¿usted espera que tenga una vida de oración? Si mi hijo no ve en mí un respeto a su madre o mi hija, ¿usted espera que busque a alguien que lo respete o lo practique? Si mi hijo no me ve a mí llegar con algo en las manos a la casa, y no me diga que usted le da para que hagan la compra, porque uno de los principios fundamentales de alguien que pretende ser la cabeza de un hogar no es dar órdenes, no es dictar leyes, no es vivir como un dictador, es aprender a proteger, a proveer, a sustentar, a cuidar a aquellos que Dios le ha puesto a su lado, no de mala forma, sino con amor. Por lo tanto, usted tiene que practicar principios si usted es la cabeza. De lo contrario sería como esos trailers que andan aquí en la nación, que no tienen cola y nada más andan con la cabeza. Le llaman cabezotes. Los ha visto en la calle y son peligrosos. Porque a cualquiera lo embisten en términos de tránsito y lo que dejan es muerte, porque solo son un cabezote. Y como no tienen cuerpo para mantener el equilibrio, andan a muy alta velocidad. Aplique esto a una cabeza que no tiene cuerpo. La realidad es que hoy día estamos en una situación más complicada de lo que nos imaginamos. Esto es más serio de lo que parece. Esto es más que un tema de predicación. Esto es más que una inquietud temporal. El mundo bajo el dominio del maligno tiene una realidad de agenda funesta que va detrás de nuestros hijos. Me parece que una gran parte de la iglesia está anestesiada. La otra se encuentra durmiendo y otra no se sabe por dónde anda. Solamente un remanente está pendiente de muchas cosas. Venimos a veces a una jornada de enseñanza y formación, pero no aplicamos lo que recibimos en 1 hora en la semana, en el resto de los días, cuando estamos en casa. El conocimiento del verdadero Dios tiene que tener una demanda en nuestra vida. Por eso la venida del Hijo de Dios como revelación del verdadero Dios es parte fundamental. Vivimos con esperanza.
Sabemos que este mundo está bajo la influencia del maligno, pero nosotros, estando en este mundo, no le pertenecemos ni al maligno ni al mundo, sino a aquel que viene un día por nosotros. Esta es la esperanza que nos sustenta, pero tampoco esa esperanza es una evidencia de una mentalidad escapista para vivir irresponsablemente en este mundo. Por eso el entendimiento que hemos recibido es para conocer, seguir y vivir en el verdadero. Nuestra identidad en Cristo, la importancia de permanecer en Él, entender que la vida de fe no es algo eventual que ocurre una vez a la semana o cuando tengo tiempo. Es un proceso continuo en donde yo debo de ser disciplinado en ello. Yo siempre medito algo, a uno no se le olvida comer. Y si se le olvida, el sistema automático se lo recuerda. No se le olvida tomar agua. No se le olvida dormir, porque si se le olvida en algún momento, usted está apagando todos los circuitos y sabe que la incoherencia afecta nuestro enfoque. Pero se nos olvida continuamente orar. Se nos olvida leer la palabra de Dios. Se nos olvida que tenemos que tener comunión y practicar aquello que hemos recibido. La promesa de vida eterna solamente se consigue en Cristo. Jesucristo es el verdadero Dios, la fuente de toda vida eterna. Esa vida zoe de la que tanto hemos hablado, que se diferencia a la vida biológica. Sobrevivir no es lo mismo que vivir. Usted puede tener vida biológicamente usted respira, camina y anda y está muerto en delitos y pecados. La vida zoe, la vida eterna, y la fuente de la vida eterna se llama Cristo. La esperanza y seguridad en este mundo o sin estar en este mundo se radica en que nosotros le tenemos a Él. Y la trascendencia de la vida terrenal y la importancia de vivir en la perspectiva de la eternidad solo la garantiza cuando Cristo ocupa el lugar que le pertenece en nuestra vida. Por eso cuando hablamos de familias fuertes que prevalecen en tiempos de adversidad, se hace necesario citar algunos ejemplos para que usted entienda que si otros pudieron en otro tiempo y Cristo no había sido revelado, cuánto más nosotros que ahora tenemos su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos ayudará aún en medio de nuestras situaciones más difíciles, que Dios dejó como un consolador para que esté con nosotros todos los días hasta el fin. Y las Escrituras nos hablan de ejemplos de familias que enfrentaron desafíos, amenazas, de valores, principios de fe en su tiempo y pudieron vencer porque su confianza y comunión estaba puesta en Dios. Primer ejemplo, Noé. Usted estudia el libro de Génesis y encontrará en sus capítulos que hubo un hombre que existió llamado Noé. En un mundo lleno de maldad, lleno de corrupción, Noé y su familia mantuvieron su fe y obediencia a Dios a pesar de las burlas y las amenazas que vivieron en su tiempo. Obedecieron al mandato divino de construir un arca que fue diseñada por Dios. Se salvaron del diluvio. Su fe inquebrantable y compromiso con Dios les permitieron preservar los valores y principios divinos en medio de la adversidad. Y si hay algo relevante que ellos produjeron dentro de su obediencia y que resalto, aunque parezca un objeto inanimado, tiene un gran significado, se llama el arca. De hecho, a la mayoría de personas conoce a Noé por el arca. Usted le pregunta algunas cosas, quién se emborrachó, cometió errores, tuvo problemas, pasaron situaciones, porque no era un hombre que tenía un carácter totalmente perfeccionado, pero la realidad es que aprendió a obedecer a Dios en medio de sus debilidades y sus desafíos. Y este Noé del que yo le estoy hablando, tuvo un gran acto de obediencia que se tradujo en la construcción de un arca. Mire, les voy a dar este consejo. Si usted ha leído esta historia y asume que ya la sabe, yo le recomiendo que en algún momento usted revise detalles de contenido. Uno de los detalles de contenido del arca es que dice claramente la Escritura cosas tan simples pero tan importantes de entender. Dice en un momento determinado que el arca que fue hecha conforme a un diseño, con medidas específicas, diseño, escuche que lo estamos hablando de parte del Señor, fue calafateada por dentro y por fuera. La palabra calafatear era sellar, usó un sellante por dentro y por fuera. Solo un número específico de 8 personas entraron en esta arca, tipo de nuevos comienzos. No entraron simplemente personas de la ciudad de Sodoma y Gomorra, sino un modelo llamado familia.
Y cuando entraron en el arca, esa arca se convirtió en tipo de salvación garantizada por dentro y por fuera, cuando la realidad es que el diseño de Dios prevalece e impera. Pasó el diluvio y la adversidad, y dice que todo lo que había sobre la faz de la tierra colapsó. Pero hay un detalle interesante. Mientras la tierra estaba cubierta, y hoy día los científicos han hecho excavaciones muy importantes, han estado en montañas, y usted sabe que cuando hay un lugar en donde hay una lava volcánica, la lava volcánica tiende a producir un tipo de piedra en específico. Cuando la lava del volcán choca con lo que se llama el agua, se petrifica de una manera que tiene un nombre en términos de minería, este tipo de petrificación. Y científicos han ido a los lugares más altos del mundo donde hay lava volcánica y han encontrado el tipo de piedra, y la única explicación que encuentran está en la palabra de Dios, porque tuvo que haber un diluvio sobre la faz de la tierra que hiciera que el agua subiera para que la piedra que está en aquellos lugares fuera el resultado de la fusión de la lava y el agua. Por lo tanto, esto tiene base aún científica que sustente que todo el mundo de ese momento fue sumergido sobre grandes cantidades de agua. Pero el arca, diga conmigo, no se hundió porque fue hecha conforme a un diseño. Dile al que está a tu lado de manera afirmativa: y todo lo que se construye respetando las normas de un diseño sobrevive a la crisis. Si tu familia y la mía es edificada conforme al diseño de Dios, la crisis igual vendrá, pero ella sobrevivirá, porque el diseño de Dios preserva aquello que se ha edificado conforme al orden divino que Él ha establecido. Ellos honraron a Dios en medio de la adversidad. Primer ejemplo. Segundo, la familia de José. A partir de Génesis 39 en adelante, la Biblia hace mención de una historia interesante. José, a quien se le califica, y para mí, yo creo que es muy pobre la calificación de decir José solo el soñador. Pero en un mundo de éxito es más fácil venderlo como un soñador en vez de alguien que sobrevivió a grandes desafíos de perdón y de otros retos que le llevaron a vivir en la adversidad, pero fue tipo de Cristo en su momento. José fue vendido. Génesis 39 en adelante encontrará hasta el 49 la historia. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Enfrentó numerosas pruebas y tentaciones en Egipto. Sin embargo, mantuvo su integridad, su fe en Dios, y a través de la fidelidad a Dios, José fue exaltado. Se convirtió en un instrumento de bendición y de preservación para una nación y su familia. Fue rescatándolos de la hambruna. Se reconcilió con sus hermanos. Su historia es un ejemplo de fe y obediencia y de cómo se puede vivir por encima de las amenazas, sanar las heridas y restaurar la unidad familiar a pesar de aspectos sucedidos. José es tipo de Cristo. Salió de la cárcel a reinar. Un ministro de economía entendido que hizo abastecimiento de provisión en tiempo de abundancia porque vio venir las vacas flacas en tiempo de crisis. Vivimos una generación donde la gente quiere vivir y pensar a su manera. Usted ya no sabe a veces ni qué predicar, porque aún hablando la palabra de Dios siempre aparece un necio con una mentalidad que contradice lo que Dios dice. Si usted dice que vienen días de vaca flaca, la gente cree que usted no tiene fe. Si usted no lo dice, entonces le dicen que por qué no lo habla. Pareciera que hemos sustituido el comer en familia con un concepto de restaurante a la carta, donde yo voy y pido lo que me gusta, no lo que necesito para nutrirme. Es como que vivimos un tiempo donde cada quien ha decidido estar por su camino. Y José pudo identificar los días de hambruna en los días de abundancia. Y esto es una virtud de pocos, porque cuando usted tiene abundancia se le olvida que vienen tiempos difíciles. Uno se enfoca por lo regular en lo que tiene por delante. Cree que nunca se va a acabar. Cree que todo el tiempo la gallina seguirá poniendo donde ponía. Y yo no estoy diciendo de operar en temor y pánico,
Pero estoy hablando de que vienen días difíciles sobre la faz de la tierra. Y por favor, nadie se me acerque a final del servicio a decirme que tenga fe. Yo tengo fe, pero no ignoro realidad. No soy de los que vivo en el cielo y desciendo los domingos a la tierra. Yo vivo en esta tierra, aunque mi cabeza está conectada con el cielo. Esto es una realidad. Usted ve a Estados Unidos y usted puede comprar cualquier alimento ahora mismo y tiene unas letritas abajo. Certificado por... Váyase preparando para que... Yo no estoy diciendo que cuando usted ve una gallina la abrace, pero sáquele fotos. Porque apostaron a que van a desaparecer muchas de los medios de alimentación, porque hasta la alimentación que Dios diseñó le está molestando al que le molesta su diseño. Todo lo que Dios diseñó, la vegetación alterada, la línea alimenticia de la cadena alimenticia animal adulterada, la medicina te mata más que la enfermedad. Es como una apuesta a destruir el diseño de Dios. Es como una molestia contra el orden divino. Y por cuanto el hombre no tomó en cuenta a Dios, Dios le entregó a una mente reprobada. Por eso tantas payasadas se están viendo hoy hacer. Pareciera como que ya no hay que más innovar. Es como si estuviesen experimentando con cosas que ya ni siquiera el que lo incita sabe por qué lo está haciendo. Pero en el fondo el problema es la imagen de Dios. José pudo ser exaltado y se convirtió en un instrumento de bendición en Egipto. Nosotros, cada uno, somos privilegiados porque tenemos algo mayor que lo que tuvo José. Tenemos a Cristo. José vivió antes de la cruz. Usted y yo vivimos después del sacrificio perfecto. No podemos argumentar excusa, ignorancia. Tenemos la palabra más segura, que es la palabra de Dios, la profecía más segura. José no tenía Reina Valera 1960, no tenía concordancia, no tenía bibliotecas, no tenía predicadores semanales y cientos de acceso a información como usted y yo hoy, pero él tenía el Espíritu de Dios. Y el que tiene el Espíritu de Dios vive prevenido, tiene una mentalidad de futuro, no solamente de consumo inmediato y de aquí a ahora. Y el tercer ejemplo fue el ejemplo de la familia de Ruth. La familia de Ruth, en medio de la adversidad y la pérdida, aprendió a caminar y a vivir por encima de la adversidad. De la historia de Ruth aprendemos que en medio de la adversidad y la pérdida Dios puede hacer algo poderoso. Ruth decidió aferrarse al vínculo de pacto con su suegra Noemí, aunque no tenía quizás nada que ofrecerle. Aferrarse al Dios de Israel, aunque las situaciones parecían adversas. Su lealtad, dedicación y comunión con Dios la llevaron a encontrar gracia y favor en tierra extranjera. Y a través de su fe, Ruth se convirtió en una antepasada, escúcheme bien, directa del rey David y finalmente de Jesucristo. ¿Cómo Dios puede honrar la decisión que yo tomo hoy para el destino de mi generación? ¿Cómo lo que yo hoy decido, errónea o correctamente, puede afectar para bien y para mal a generaciones que nunca conocí? La historia de Ruth nos enseña que aún en medio de situaciones adversas usted puede vivir apegado a su fe, valores y principios y ser recompensado por la fidelidad de Dios. Estos ejemplos ilustran cómo familias enfrentaron amenazas a su fe, valores, principios, pero prevalecieron a través de la comunión y la obediencia a Dios. El ejemplo de ellos nos inspira a entender que el diseño de Dios puede prevalecer en medio de toda amenaza contra el diseño y adversidad. Pero la realidad es que así como la Biblia habla de familias que prevalecieron en medio de la adversidad y pudieron vencer, tengo que ser responsable en hablar de otros que sumieron a su generación en una crisis total por causa de operar de una manera inadecuada y por causa de la insensatez. Y hago aclarando un introductorio. En los evangelios Jesús tiene una conversación a tipo de parábola. Está hablando con los discípulos de la importancia de lo que Juan estaba hablando, de entendimiento, no solo de información. Estaba hablando a los que iban a los sermones. Está hablando a los que oían sus enseñanzas
desde el monte, de diferentes lugares. Y él decía, hace falta no solamente escuchar, sino aplicar y entender. Y en una les habló con una parábola diciendo al hombre que escucha, pero también aplica, oye y hace, es la palabra que busca. Estas palabras le compararé a uno prudente que edificó su casa sobre la roca. Resultado, vinieron vientos, tormentas, mareas. Su casa no colapsó porque estaba edificada sobre la roca. Pero al que oye, pero no hace, le compararé como un insensato que cuando vinieron las mismas adversidades, la diferencia la evidenció porque su casa colapsó. Tu casa puede ser tu vida espiritual, la familia que Dios te ha entregado, el entorno donde habitas, aquello que Dios te ha confiado y que va a pedir cuentas. Puede colapsar o sobrevivir por la actitud que tengamos frente al consejo de Dios. Si estamos entendiendo y aplicando o si simplemente somos oidores olvidadizos con amnesia selectiva porque se nos olvida esto, pero no cuando las águilas juegan contra Licey. Yo le pregunto a muchos varones que hay aquí. Yo sé que después de haber dicho esto me va a decir que no se lo sabe porque nos conocemos. La gente es así. Yo le pregunto cuántos jonrones dio un pelotero famoso y se lo saben de punto a punta. Cuántas veces se ponchó, cuántas veces tenía aquello. Y se la saben porque están en farándula, en deporte, en la última marca del carro, en todo lo que aparece en el sistema. Pero tienen tiempo para todo y no están en lo que tienen que estar. Pero usted le pregunta, ¿quién negó a Jesús 3 veces y no saben quién fue? Usted le pregunta, ¿dónde dice la palabra de Dios tal cosa? Y ahí no hay tiempo, no, porque yo no tengo tiempo. Claro, porque ¿cómo te va a sobrar? Si estás en toda, menos en lo que debes de estar. Eso se llama amnesia selectiva. Se me olvida lo que no me conviene y me acuerdo de lo que me gusta. Esto revela la condición del corazón. La condición del corazón es determinante para el entendimiento. Si mi entendimiento no está afinado, es porque mi corazón hace rato está embotado. No se trata solo del oído, sino del corazón. De ahí es que salen los malos pensamientos, los malos deseos, la envidia, los adulterios, las fornicaciones. La condición del corazón es determinante hasta para la condición del vocabulario. Pero hubieron familias que sucumbieron ante la adversidad en tiempos difíciles. Ejemplos funestos de quienes condujeron a sus familias a la destrucción por falta de sabiduría y sensatez. Y yo voy a citar solamente 2, porque es mejor hablar más de lo bueno que de lo malo, ¿verdad? Vamos arriba. El primer ejemplo se llama Elimelech. Grabe este nombre, escríbalo, no se le olvide. Por favor, haga el esfuerzo de estudiar el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 6. Elimelech. Literalmente, Elimelech es la historia tan triste de alguien que no supo guiar a su familia en el propósito y llevó a su familia a un territorio llamado Moab, tierra de orfandad y donde había escasez de pan. Pero dice el libro de Ruth, capítulo 1, verso 1 al 6, le leo estos 2 textos y luego concluyo. Este texto bíblico de esta primera historia, Elimelech, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él era de Judá, pero estaba en un territorio diferente. Se llevó a su mujer, a 2 hijos suyos. El nombre del varón era Elimelech, el de su mujer Noemí. Los hijos se llamaban Malón y Kelión, por si usted está embarazada y quiere considerar alguno de estos. No se los recomiendo, pero bueno, Malón y Kelión. No sé de dónde sacaban todos estos nombres, pero bendito Dios. Efrateos de Belén de Judá. Y llegan a los campos de Moab y se quedan allí. ¿En qué momento se fueron? Note, esto es importante. Decisiones en tiempo de crisis no deben de ser gobernadas por hambruna. Yo le voy a dar un consejo a todos para que entienda lo espiritual aplicado a lo práctico. Cuando usted tenga hambre, no vaya a un supermercado. Esto lo dicen hasta los economistas.
Usted compra el pensamiento que le vendan, porque usted tiene un enfoque distorsionado por una necesidad. Y aquí se repite un patrón que vivió Abraham cuando fue con Sara a Egipto y casi termina en manos de los egipcios. Y pasaron situaciones que no hay tiempo para abundar en ellas, que Dios por su misericordia preservó una descendencia. Luego Génesis capítulo 26, verso 1 en adelante, encontramos la historia de Isaac en Gerar, que casi repite lo de su papá por otra hambre grande que vino a la tierra. Y ahora Elimelech se mueve y compromete el futuro de su generación en un tiempo de hambruna y de crisis, porque puso el enfoque más en la necesidad que en la descendencia. Y allí entonces llegan a los campos de Moab, verso 2, se quedan allí. Y en el verso 3 dice que Elimelech, quien tenía el enfoque más en la necesidad del hambre que en la descendencia, marido de Noemí, murió y quedó ella con 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas porque estaban en Moab. Y el nombre de una era Orfa y la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y también de su marido. Entonces se levantó con sus nueras esta mujer valiosa y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darle pan, y los jueces estaban gobernando. Por lo tanto, no había padres, sino jueces. Y en ausencia de los padres, se presentaron algunas consecuencias en su momento. Yo quiero reiterar esto. Los jueces estaban gobernando porque no había padres en Moab, sino solo jueces. ¿Sabe por qué le exigimos a la justicia que tenga manos duras y a los policías se le exige que limpien las calles? Porque no hay padres gobernando. Cuando mamá tenía una chancleta voladora, cuando papá usaba un cinto que hablaba, yo no sé si usted se acuerda, no te he dicho que te portes bien. Usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Y cuando los maestros todavía tenían autoridad, yo recuerdo de infancia unos maestros todavía, que me imagino que no están vivos, pero yo bendigo a Dios por su vida, porque tenía una señora ella, que era maestra de matemáticas, que cuando esa mujer hablaba hasta los números se le borraban a uno. ¿Usted tuvo alguno así? Bendigo a Dios por esa gente, que no eran sindicalistas, sino de profesión, de vocación, que usted lo veía en la calle, y en la calle te dice, ¡hey! Usted derechito allí. Porque ahí estaba el maestro, que era como una especie de representación de su papá y mamá. Cuando los padres gobiernan la casa bien, no se necesitan jueces con manos duras. Cuando hay jueces y una demanda de jueces con mano dura, es porque el gobierno del padre dejó de existir. Esto lo dice la Biblia. No había padres, los jueces tenían que gobernar. Y en ausencia de los padres se presentaron 3 consecuencias. Número 1, hambruna, falta de provisión, de oportunidad, de sustento y de muchos aspectos que van de la mano. Número 2, migración inadecuada. Todo el mundo quiere emigrar, porque las 3 consecuencias primarias cuando no hay orden ni diseño. Número 1, hambruna. 2, migración inadecuada. Y no es malo emigrar, pero el hacerlo de la manera y con la motivación inadecuada es el problema. Y tercero que quedó, note, casas de viudas y huérfanos. Y las casas de viuda y huérfanos son gobernados por los 2 primeros principios: hambre y migración inadecuada. Porque cuando papá le importa 2 cosas, irse para donde sea que haya más dinero, y descuida, o mamá, la formación de su descendencia, usted nada más le esperan casa de viudas y huérfanos. Y estamos viviendo un día donde usted le ofrece $3 a cualquiera más de lo que gana en su sitio y no lo piensa 2 veces para hipotecar su destino matrimonial y familiar.
No le importa que se destruya la familia, lo que le importa es tener otro estatus. Si usted le dice ahora mismo que en Ucrania hay vacantes, allá se van también. Porque no ven consecuencias, sino beneficio. No se ponen a medir consecuencia generacional en lo que estamos hablando. Vamos a reiterar esto. En aquel momento, lo que gobernó a Elimelech fue el hambre, la migración inadecuada y tercero, la ausencia paterna que produce casas de huérfanos y viudas casadas como si no lo estuvieran. Porque cuando llega ya no da ni para levantar la mano, porque está explotado produciendo, porque es más importante 2 pesos que el destino de tu generación. ¿Cuándo fue que perdimos la costumbre de sentarnos sobre una mesa? ¿Cuándo fue que se perdió la costumbre de preguntar cómo le fue en el día? De que te consulten si tienen un problema. Si no lo hacen contigo, ¿con quién lo harán? Será más importante para el hijo el juguete que le compraste, el celular de último modelo o tener a papá y mamá disponible en el momento en que lo necesitan. Y allí el concepto de paternidad es bíblico, legítimo, tiene beneficios, riesgo asociado. El problema no está en la carencia de paternidad, sino en la expresión de una paternidad distorsionada. La realidad de todo esto es que Malaquías dice que Dios enviará el profeta Elías, Malaquías 4, 5 al 6, en donde antes que venga el día del Señor grande y terrible hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. El origen de la familia y su diseño es la familia celestial. Por eso es de Dios que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El medio que Dios usa es el vínculo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Cuando Dios dice hagamos al hombre. Pero el resultado de Padre e Hijo es algo legítimo dentro del diseño y alterarlo altera el diseño de Dios y produce consecuencias. Resultado. Residir 10 años en Moab le trajo consecuencias a Elimelech. Funestas, culminó en juicio. Allí el resultado es que nunca se reprodujo ni tuvo hijos en ese lugar. Ruth terminó viuda. Ella tuvo que pactar con Noemí una migración a Belén para salir de ese problema en que este hombre le metió por falta de entendimiento. Le introdujo en tierra de desgracia por ver necesidades suplidas y no propósitos manifestados. Vemos cómo el resultado es que ellos salieron de todo lo que tenía que ver con el principio del pacto para entrar en el principio del sustento. Cambiaron lo eterno por la primogenitura temporal. Y las características del pacto son las siguientes. Número 1, todo pacto es gobernado por lo relacional, no por lo transaccional. Por lo tanto, mi comunión con Dios no depende de que Él me dé o no me dé donde estoy, sino de qué implica mi vida de fe en el lugar donde Dios me ha colocado, geográficamente hablando. Un consejo: antes de usted cambiarse de un lugar a otro, de moverse de una ciudad a otra, detrás de 2 pesos más, piense si su comunión estará mejor o peor en el lugar donde usted está. Porque el pacto no es transaccional, sino relacional. Número 2, las relaciones duraderas de vínculo no son influenciadas por circunstancias, sino por propósito. Número 3, para que haya un pacto debe de haber relación permanente. No es hoy estoy porque estoy siendo beneficiado o bendecido y mañana ya me olvido de eso porque no tengo el resultado que esperaba. Número 4, tiene que haber un sentido de propiedad en el pacto. Por eso tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Identificación. Y número 5, comunión que no tenga que ver con aspectos temporales, sino comunión permanente y de por vida. Allí esta mujer, una dijo, donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Relación de por vida, vínculo, pacto de familia, de matrimonio. Hoy la gente se casa por necesidad y se separa por obligación. Tenemos amor transaccional,
amor por interés, amor a corto plazo. Se le acaba antes del mes, antes del año, ya se le acabó. Es como si fuera una Coca-Cola efervescente. Usted la destapa y si va varias horas después, usted sabe que está ahí, pero no sabe igual. Y estamos viviendo un momento donde las personas tienen un concepto distorsionado. Ya los vínculos de por vida se están terminando. Esto no es hasta que la muerte los separe, sino hasta que Netflix los separe. Los dólares les separen. Los euros les separen. Las circunstancias les separen. ¿O usted cree que es fácil? Dile a que está a tu lado, y es fácil. Es más fácil buscar el plan B. Cambiar de pareja todos los años, como cuando usted se cambia los zapatos, fueran muchos que tienen 20 en la habitación y cuando no le conviene uno se pone en el otro si le aprieta para que el otro le suelte o le tenga los pies desahogados. Porque el matrimonio no es fácil, la familia no es fácil. Es más fácil usted donar a veces los muchachos que atenderlos. Estamos hablando sinceramente y mientras más crecen los problemas con ellos. Habrán terremotos, huracanes que pondrán en prueba el diseño. Pero el diseño de Dios está hecho para que prevalezca. El problema es usted si usted quiso abortar y saltar a otro barco o a otro puente, pero si usted se llevó del diseño, terminará, aunque sea bajo batalla, y cumplirá el rol divino. Tengo que terminar, porque así es la vida, todo lo que comienza termina. Y les voy a hablar del último ejemplo. Para mí, el salón de la fama de la ineptitud. El premio Nobel, el summa magna con todo lo demás títulos junto con laude a la insensatez. Hay que otorgárselo a un caballero, capitán del ejército de Israel, que existió en aquel tiempo llamado Jefté. El tipo más insensato de la historia entera de la Biblia, para mí, es este señor. Y miren por qué. Les invito a que conmigo identifique esta historia. Jueces 11, a partir del verso 30 en adelante, hasta el 39 dice: y Jefté, estando en batalla, hizo un voto al Señor. Leeré otra versión de las Escrituras por si no coinciden algunos textos para poder hacer una especie de exégesis práctica. Jefté hizo un voto al Señor y dijo en batalla: si en verdad entrega a los hijos de Amón en mi mano, entonces será que cualquiera que salga a la puerta de mi casa a encontrarme cuando yo regrese de la batalla, lo ofreceré en holocausto. Pero cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, ¿usted sabe quién salió a recibirlo? Su hija. Y aclaro, para los que toman nota, su única hija. Y salió a recibirlo alegre porque papá venía de la batalla con vida. Y salió a su casa en Mizpa, y aquí su hija salía al encuentro con pandero, danza, feliz porque papá llegó. Y siendo su única hija, cuando él la ha visto y se acordó de la promesa, este hombre mudó su semblante, rasgó sus vestidos y su ropa y dijo: ¡ay, hija mía, devuélvete! Suena fácil leerlo, pero yo no quisiera estar en esos zapatos. ¡Ay, hija mía, qué tú has hecho! ¿Por qué saliste tú? Rasgó el vestido y dijo: tú me acabas de abatir mucho, porque he dado mi palabra al Señor y no puedo revocarla. Y lo grande es que ante la insensatez de un papá tan torpe, hay una hija tan obediente y sabia, prudente, que dijese la siguiente respuesta en el verso 37. Hágase esto por mí. En pocas palabras: papá, me duele también, pero si fue lo que tú prometiste, acuérdese que estaban en otro tiempo, ¿verdad? Por favor. Si eso fue lo que tú prometiste, que sea lo que suceda. Así que entonces, en los versos siguientes, 37, ella solo le hizo una petición: déjame 2 meses para que yo vaya a los montes y llore a causa de mi virginidad, yo y mis compañeras.
Y al cabo de 2 meses ella volvió a su padre, quien hizo con ella conforme al voto que había hecho, porque ella no había tenido relaciones con un hombre. Miren, mis amados, yo le voy a ser muy honesto. Si yo fuera usted, tomo este texto y lo escribo, porque ahí hay con qué predicar 10 veces mínimo. Y no por ser elocuentes en la predicación, es el contenido. Si usted le dice a una joven que la va a sacrificar, ¿para qué ella tiene que ir a un monte a llorar su virginidad si la van a matar como quiera? Esto tiene una explicación. Si usted le dice a una persona que la va a sacrificar, ¿cuál es la realidad de lo que ella sabía que estaba en juego en ese momento? Y lo primero que yo quiero decirle, Deuteronomio 12:31 dice que Dios censuraba todo tipo de intento al sacrificio humano y lo veía como una abominación. Solo se permitía, según la ley, sacrificio de animales para quienes tuviesen al Dios de Israel como Dios. Por lo tanto, entonces Deuteronomio 12:31 hace un aclarando, que yo quiero que note algunos detallitos de esto que pasó allí y luego yo concluyo. Así no adorarás al Señor tu Dios, Deuteronomio 12:31, por toda cosa abominable que el Señor aborrece, que han hecho tus dioses, pues aún queman a sus hijos y sus hijas en el fuego para sus dioses, pero todo lo que yo te ordené tendrás cuidado de hacerlo. En pocas palabras, Dios prohíbe los sacrificios humanos y Jefté no tomó esto en cuenta antes de comprometer sus labios por el éxito que él quería. La hambre de poder, la ambición por el éxito y el deseo de que dijeran, aquí llegó el capitán América. En aquel tiempo aplicaba al de Israel, el más duro de todos los capitanes, el más fuerte, el más valiente, y que le hicieran una estatua en el parque de los principales parques de Israel, lo llevó. Hambre de poder, de éxito y de ambición, a no tomar en cuenta el precio que pagaría su descendencia. La realidad es que como resultado tenemos algunos puntos interesantes a tomar en cuenta de este texto bíblico que yo quiero considerar. Dentro de estos puntos están los siguientes y luego concluimos esta enseñanza. Este es un texto complejo, pero la realidad es que la hija de Jefté no terminó siendo ofrecida como sacrificio humano por unas razones muy válidas que el texto también plantea, aunque esto ha sido un tema de discusión teológica o de interpretación por mucho tiempo. El punto era que lo que sacrificaban sus hijos a otros dioses eran los que le servían al dios Moloc. Y Jefté nunca fue considerado como un servidor a Moloc. De hecho, tenía que ser un servidor del Dios de Israel para mandarlo como capitán encargado de las tropas del ejército de Israel, que era el ejército considerado como aquellos que defendían la causa del Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, si él entonces sacrificaba a su hija, se identificaba como un servidor a Moloc y la cosa se iba a complicar todavía más. Lo otro es que lo que sacrificaban seres humanos, según primer libro de Reyes 11:7, entonces eran identificados como amonitas. Y lo tercero es que Dios nunca hubiera escogido a un servidor de Moloc para pelear batallas a favor de Israel, ni mucho menos contra los amonitas mismos. Y esto usted lo puede estudiar en Jueces 11:33. Por lo tanto, el voto que Jefté hizo al Señor, aquí esta palabra traducida gramáticamente tiene una implicación todavía más compleja. Lo que diría correctamente este texto en una traducción más actualizada sería: si la persona que sale a recibirme es un animal, yo te lo ofrezco. Pero el punto es que lo que él nunca pensó era que sería su propia hija. Así que él esperaba un criado, un siervo, él esperaba un animal, pero no esperaba a su hija. Quiere decirle cómo yo resumiría un consejo para este hombre llamado Jefté: nunca desees a otro lo que tú no quieras que se haga contigo. Porque el problema ajeno se ve simple, porque el dolor ajeno se pasa fácil. Pero cuando se voltea la cosa y te toca a ti, entonces te das cuenta
cuánto en realidad esto duele. Otro problema aquí en el contexto de este pasaje bíblico era que, tomando en cuenta la traducción correcta, Jefté dejaría el asunto en manos del Señor, y si saliera esa persona, aquel servidor o quien sea, que Jefté ofreció entregar en manos del Señor, saliera de su casa a recibirlo, entonces allí Jefté tendría resultados que serían determinados por la suerte y la casualidad. Ahora, quiero darles aquí una aclarando. Vamos a ver. ¿Cree usted que Dios le dio la victoria a Israel porque Jefté le hizo una promesa de que iba a matar al primero que encontrara? No. Segunda pregunta. ¿Le había dado Dios la victoria a Israel en su determinación por ser fiel a un pueblo aunque no le era infiel? Sí o sí. Dios es un Dios de victoria. Y tercero, cuando Jefté vino a ofrecer esto, ya Dios hace rato había resolutado el bendecirle y favorecerle en el campo de batalla. En pocas palabras, hay sacrificios que nosotros hacemos para conseguir cosas donde el precio no nos toca a nosotros, sino que ya fue pagado en la cruz del Calvario. Hay cosas que usted solamente tiene que aprender a caminar en ellas y a creerle a Dios. Pero el problema es que nosotros nos mata el amor al mérito. Queremos darle una mano a Dios, una ayudadita, que digan, fue Dios, pero le ayudó Él. Es como si fuera tú, pero un poquito yo. Y como no soportamos que lo haga Dios por su propia y mutua realidad eterna y soberana, nosotros queremos que se tome en cuenta nuestro nombre como lo que hicimos lasaña. En pocas palabras, ofreció algo que nunca debió de haber sacrificado ni ofertar, porque como quiera, Dios le había dado la victoria. El único punto es que es más fácil usted hacer algo, aunque le va a llamar, que aprender a confiar de que Dios le dará el fin que usted está esperando. Jefté era un hombre fiel a Dios. Nunca había ofrecido sacrificio humano, pero la insensatez lo traicionó. La realidad era que como hombre fiel, él entendió que Dios podía en un momento bendecirle, pero quiso darle una ayuda. Pero me llama mucho la atención quién era la hija de Jefté. Y aquí viene el punto neurálgico de este enfoque antes de mi conclusión. Fíjese que si el padre era insensato, la hija no heredó esa condición. La humilde hija de Jefté era hija única, Jueces 11:34. Él no tenía por fuera ni hijo ni hija. Jueces 11:36, ella dijo, Padre mío, haz conforme lo que has dicho, porque el Señor te ha vengado de tus enemigos. Y número 3, ella estaba resignada a la voluntad de Dios, porque eso fue lo que ella entendió en el orden patriarcal que vivía. Y no expresó una sola queja. No dijo, esto no es justo, tú eres un necio, no lo cuestionó. No aparece nada de eso en el relato bíblico. No dijo, ¿por qué me estás castigando? Al contrario, ella estaba agradecida con Dios. Oigan qué mentalidad tenía esta muchacha. Porque Dios le había dado victoria a su papá frente a los amonitas. Y ella hizo una sola petición. Ella dijo, ya que como quiera está resolutado que yo me muero por esta decisión, yo nada más quiero pedir una sola cosa. Déjeme ir 2 meses a dar grito a un monte, a una montaña. Déjeme ir acompañado de mis amigas a una despedida, no de soltera, sino de mi vida y del propósito. Pidió 2 veces para ir a llorar. Mire, yo he visto gente que le guste llorar en esta vida. Hay gente que le fascina sentirse que le duele lo que le duele. Pero 2 meses dando gritos. Hay que entender que esta muchacha tenía un problema grave. 2 meses entre un monte llorando. La amargura del corazón producida por la insensatez de alguien que se supone que debió de guiar su vida. El dolor profundo que produce
los errores que cometemos cuando somos gobernados por la sabiduría, pero arrastrados por el despropósito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos nosotros ser un referente para ser recordados con una sonrisa o ser recordados con una lágrima profunda? Así que la realidad es que esta muchacha lamentaba algo peor que lo que usted y yo nos podemos imaginar. No lamentaba morir como virgen, más bien lamentaba vivir perpetuamente como virgen. Nunca tendría familia propia, no perpetuaría el diseño. Recordemos el caso de Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 1, cuando de pronto ella lloraba amargamente en el templo porque no podía tener descendencia. Esto era una afrenta en el pueblo de Israel y un dolor muy profundo. Y puesto que Jefté no tenía hijos fuera del matrimonio, sino solamente a ella, él no tendría descendiente. Y en los montes ella estaba buscando ir porque ella quería por modestia no ser la imagen de amargura, frustración y error de su papá cada vez que alguien la viera, sino irse a llorar en una montaña escondida, porque algo grave había pasado y no era tanto el hecho de poder ella arriesgarse a perder la vida. ¿Sabe cuál era la realidad de estos meses que ella vivió? Que en un momento determinado, esta muchacha entendió que la insensatez de sus padres había cercenado el propósito de su generación. Si él no tenía más hijos, ella no conocía varón, no podía conocerlo más por la sentencia. Ya llegaba el momento donde ella prefería entonces desaparecer, llorar su dolor, porque ella entendía que el propósito de Dios llegó nada más hasta ahí. Yo quiero hacerle una pregunta responsable y que cada uno se la responda a sí mismo. ¿Usted quisiera que el propósito de Dios solamente llegue hasta usted o le gustaría que prevalezca a su generación? No me responda, porque yo deduzco que la idea es que esto siga más adelante, ¿verdad? Lo que el sensato piensa. Pues yo le voy a dar un consejo, si la respuesta suya es la que consideramos afirmativa, de que esto prevalezca. Cuide las decisiones que toma hoy si no quiere llorar en el día de mañana. Y esto no va solamente para los padres que somos, va para nuestras generaciones presentes. Joven que me escucha, niño que me escucha. Usted no tiene excusa para decir que nunca se le habló. Discierna bien con quién usted va a unir su vida. No se fije en la carátula solamente, sino también en el contenido. Porque el regalo puede venir con bonita envoltura y puede estar lleno con una piedra pesada. Por favor, entienda que la cáscara se marchita. El tiempo pasa, madura, y todo lo que usted ve con un figurín hoy, mañana le sale arrugas. A los varones, usted sabe. Y si usted nada más se enamoró de la cáscara, del papel de afuera, se va a llevar tremenda sorpresa cuando solamente le quede el contenido de adentro. Vivimos días cruciales y yo oro al Señor para que hoy el Espíritu de Dios haga un trabajo poderoso en el ser espiritual y nos dé entendimiento para que de este día en adelante, no importa lo que haya pasado aquí atrás, óigame bien, podemos haber cometido errores, insensateces, situaciones por cualquier razón del mundo, necesidad, obligación, gobernados por la necesidad, pero que de hoy en adelante abracemos el entendimiento de que toda decisión que tomo cuando estoy en el Señor tiene el poder de una de dos cosas: adelantar o retrasar el destino de mi generación. Si hasta ahora he cometido error, si he fallado, tengo la oportunidad de un nuevo comienzo. La idea no es aquí condenar nada ni a nadie, porque no estamos para eso, sino para ilustrar cuál es el paso de enmendar. Necesitamos hombres y mujeres de Dios
que se atrevan a poner en balanza el destino de su generación antes de lo que son los beneficios temporales. Entender que lo que tú llamas éxito puede estar revestido de fracaso y desgracia. Tengo que concluir esta enseñanza por un factor llamado tiempo. Eso implica que el mayor desafío de fe en tiempos peligrosos significa amar a Dios más que a los deleites. Jefté en algún momento pudo haber tenido que hacer algo. Este es un tema de discusión. Hay versículos que afirman que terminó cumpliendo su promesa. Pero lo que quiero enfatizar hoy es que sin haberle puesto la mano encima, la mató en cuanto al destino, propósito generacional, y eliminó su propia descendencia en el propósito por insensatez y por poner el éxito y el resultado temporal por encima de lo eterno y de su generación. El mayor desafío que tenemos hoy ante el diseño y el ataque que hay es el de amar a Dios más que a los deleites y aprender a vivir en tiempos de adversidad. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 dice: también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Hoy más que nunca debemos de estar alerta en que vivimos los últimos días. Nos ha tocado vivir tiempos peligrosos donde el hombre que habita en el tiempo se describe como un amador de sí mismo. La decadencia de la humanidad como principal característica del tiempo peligroso. Voy en conclusión. Como muchos han retrocedido en su fe, de la piedad pasando a la hipocresía, la apariencia engañosa como característica del último tiempo. Se libra una batalla contra la maldad. Uno de nuestros mayores retos es evitar caer en los vicios de los últimos días. Enfrentar la apostasía manteniendo fe en medio de una gran decadencia moral. Tiempos peligrosos que producen corazones impíos y demandan urgencia en guardar la fe al Dios verdadero. Apariencia piadosa con corazones vacíos que identifica la hipocresía de los días que nos ha tocado vivir. Desafíos en una sociedad actual de cómo prevalecer con la bondad en medio de la maldad de este tiempo. Evitar la trampa del tiempo peligroso. Y esto se evita atendiendo al llamado de vivir piadosamente y bajo el temor reverente de Dios. Y la advertencia final que hace este capítulo 5 de lo que hoy he enseñado en esta poderosa declaración es que concluye con una palabra inusual en este tipo de cartas. Y es la palabra que dice, después de empezar, conocemos al Señor y somos de Él. Después de decir, el mundo está siendo gobernado por el maligno, concluye diciendo, cuídense de los ídolos. Y esto puede parecer una forma extraña de concluir esta declaración. La mayoría de las declaraciones decían salutaciones, paz a vosotros, elogios para terminar bien, porque uno quiere terminar y que lo recuerden con una buena actitud. Pero él terminó con un cierre magistral diciendo, cuídense de los ídolos, porque ustedes conocen al Señor, y aunque el mundo está bajo la influencia del maligno, otros pueblos pueden ser idólatras, pero a ustedes no les luce, después de haber conocido al Dios verdadero, terminar en una condición funesta de idolatría. Advertencia, cuídense de los ídolos. Y es que todos nosotros sabemos que es muy fácil identificar un ídolo visible. El problema está, ¿qué estamos haciendo con los ídolos invisibles que a diario estamos venerando? La necesidad de guardar nuestros corazones de la idolatría. Identificar los ídolos modernos que están afectando nuestra vida y nuestra familia. La importancia de colocar a Dios en el lugar que le pertenece y buscar su diseño para la familia implica entonces el guardarse de los ídolos. Y esto encaja la conclusión de esta declaración que hace Juan, la carta a Juan, de una forma extraña, una inusual forma de concluir. Afirma
y encaje en el tema de una real y viviente comunión con Dios, porque el principal enemigo de la comunión con Dios se llama la idolatría. Y usted dirá, pero yo no soy idólatra, pastor. Oiga bien lo que voy a decir y después déme su conclusión. Todavía no cante victoria. Adoptar un Dios falso es un concepto de idolatría. Una idea falsa del Dios verdadero es un concepto de idolatría. Y cuando yo adopto cualquier cosa que sustituye la comunión con Dios en mi vida, o tengo un concepto distorsionado de Dios, yo puedo terminar siendo un idólatra, porque esto habla en contra de ídolos que muchas veces pasan desapercibidos. Porque la idolatría obvia y visible era lo que en aquel momento se vivía. La de hoy es invisible y sutil. Hay más idólatra ahora que lo que hicieron el becerro en el tiempo donde Moisés subió la montaña. Ay, Dios mío, qué silencio hay acá. Lo voy a repetir. La diferencia entre nosotros y Israel es que ellos hicieron un becerro y nosotros a veces no podemos ni orar por estar pendiente al celular. Nos cuesta separar un minuto para hablar en familia porque la serie ahora es que se puso buena. Nos cuesta tener un momento de comunión con Dios porque estamos siendo gobernados por unos ídolos que no tienen pies, no tienen brazos, no tienen boca, no tienen ojos, pero son iguales de letales y destructivos y nos están saboteando el diseño llamado familia. Identificar ídolos modernos es mi responsabilidad antes de concluir esta enseñanza. El primer ídolo, ¿quieren que le diga dónde está el primer ídolo? Lo vemos toda la mañana cuando nos levantamos en el espejo. Es la adoración a sí mismo. El hedonismo que hoy día está gobernando muchas personas. Todo lo que tiene que ver con esa mentalidad de que hacemos esto, nos consentimos más de la cuenta, me merezco, me merezco, me merezco, me merezco, me merezco. Y en nombre de ese merecimiento nos vamos al despeñadero. Tenemos excesos de comida, de ocio, de cosas que son pasajeras, vanidades pasajeras de este mundo. La vanidad respecto a cómo andamos, cómo nos vemos. La vanidad en cómo adoramos las riquezas, en contra de adorar algún pasatiempo o profesión que le dedicamos tanto tiempo que no tenemos para Dios, pero para eso sí. Cómo adoramos amigos, familiares, cualquier cosa que hemos colocado en nuestra vida por encima del Señor, tiende a ser un tipo de idolatría moderna. Y de una manera correcta, Juan cierra esta poderosa exhortación con una advertencia de haber escrito luego de la mayor parte de esta carta, advirtiéndonos acerca de los peligros existentes y del falso Jesús que muchos enseñaban en ese tiempo. Juan concluye estableciendo el modelo y el diseño de permanecer en una correcta comunión. Y afirmamos lo siguiente en este cierre: el diseño de Dios para la familia prevalecerá a pesar de las influencias del maligno en este mundo. Segunda declaración conclusoria: tener la certeza de que la venida de nuestro Señor Jesucristo y el conocimiento del Dios verdadero es la esperanza que nos sostiene cada día. Y tercero, aprender a guardarnos de los ídolos y vivir en obediencia al diseño de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Juan concluye en su primer epístola, capítulo 5, versículo 1, diciendo, capítulo 21, diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Por lo tanto, la realidad es que cuando hablamos del diseño de Dios llamado familia, tenemos que reconocer que hay familias fuertes que pueden vivir en tiempos de adversidad, pero solo si somos edificados sobre el diseño de Dios. Y en el diseño de Dios, la principal piedra y fundamento se llama Jesucristo. Mi oración es que Dios y su gracia nos ayuden a poder seguir firmes a pesar de los días que nos ha tocado vivir, siendo edificados sobre Cristo, sobre su eterno propósito, sobre la palabra de su gracia, y entendiendo que aunque los tiempos cambien, el diseño de Dios prevalecerá y no debemos de transar lo eterno por aquello
que es temporal.